Buenos días, presidente, señoras y señores diputados. Las propuestas que el Grupo Parlamentario Popular presenta a este debate pretenden, y no es poco, poner color y esperanza a esta nuestra Asturias. Color y esperanza, ya incluso se ríen algunos, eso es bueno, porque creemos en Asturias, porque creemos y pensamos en solucionar los problemas de los asturianos y, ¿por qué no decirlo?, porque tenemos la persona para liderar la Asturias del futuro. A su derecha y a su izquierda pueden comprobar que está Mercedes Fernández. Los asturianos estamos cansados del blanco y negro del socialismo que ha gobernado Asturias 30 años. Pero estar cansados no significa, ni mucho menos, que no tengamos las ganas y la ilusión para que otra Asturias, que no sea en blanco y negro, sea posible. Mientras, el presidente Fernández anda de rebajas, intentando comprar pintura de Podemos para ensombrecer más esta región. Son las dos versiones entre las que los asturianos tendrán que elegir en el futuro: más blanco y negro con el mix de las izquierdas o el cambio al color del Partido Popular. Nosotros hemos demostrado responsabilidad con nuestra gente, con todos los asturianos a lo largo de estos últimos años. No todos en esta Junta General lo pueden decir. Y lo hemos hecho por el interés y porque nuestro interés está en Asturias. Estamos en la cola de España, pero si a un mal gobierno, como dice la presidenta del Partido Popular, se le une una mala oposición, ¿para qué servimos a los asturianos? Las izquierdas, cada vez con más gallos en el corral, son el ejemplo del inmovilismo político que lleva al conformismo, y prisioneros de este inmovilismo cada día gobiernan para menos asturianos. En realidad, no se sabe para quién gobierna, pero les aseguro que no para la mayoría de asturianos y asturianas. Mientras eso ocurre, con un socialismo en fin de ciclo diluido y enfrentado, en el Partido Popular vamos a pelear para que los estertores de este socialismo no se lleven por delante a nuestra Asturias. No vamos a darle la espalda a los asturianos por tener un mal gobierno, más al contrario, intentaremos suplir la carencia de ideas y de acción de un gobierno para que Asturias sobreviva a la actual desidia política y a las guerras de las izquierdas, que no luchan por Asturias, luchan por su supervivencia. Tenemos un proyecto para Asturias, alejado de este blanco y negro, y por eso estas propuestas que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular en el debate del Estado de la Nación proponen y suponen color Asturias. Color para los asturianos hartos de conformismo y dejadez del socialismo asturiano. Seremos claros en las propuestas, como han podido comprobar. Si apoyan el blanco y negro o se apoyan el color del futuro. Fiscalidad y sector público, porque creemos que el dinero de los asturianos está mejor en sus bolsillos y no en las cuentas de la Consejería de Hacienda. Y además creemos, no de la consejera, de la Consejería. Y además creemos que se puede atemperar claramente, además de atemperar la presión fiscal, se puede reducir el mastodóntico sector público asturiano. Sobre industrias y empleo, sobre medio rural y sobre ganadería, sobre políticas sociales, llámese sanidad, llámese educación, llámese servicios sociales, sobre medio ambiente y sobre infraestructuras, y también propuestas transversales como son el reto demográfico y la financiación autonómica en el futuro. Impuestos, señorías, impuestos. A ustedes que les encantan, porque los impuestos son el recurso de los sin ideas. El Partido Popular ha sido capaz, desde la oposición, de impulsar la mayor rebaja fiscal en 40 años de democracia en Asturias. Les reto que demuestre lo contrario en su turno de intervenciones. Rebaja para todos los tramos del IRPF, rebaja o deducciones
por compra de libros de texto y, sobre todo, rebaja del impuesto de sucesiones que, en buena medida, es historia para la gran mayoría de los ciudadanos. Pero no nos conformamos, no nos quedamos ahí. Por eso, nuestra propuesta sigue siendo ambiciosa y, sobre todo, beneficiosa para esta región, para Asturias. Queremos eliminar el impuesto de sucesiones entre líneas directas y también colaterales. Ahí les invito a que apoyen esta propuesta, creo que necesaria para que Asturias despegue también de una vez desde el punto de vista fiscal. Basta ya de esquilmar los bolsillos de los ciudadanos, de los asturianos. Algunos seguramente no se acuerdan, pero son ustedes como el tren de bolo de aquel arrastre de la pesquería, donde el arrastre utilizaba un tren de bolos para llevar todo por delante y no dejar ni un solo pez en el fondo del mar. Dejen de utilizar este arrastre como tren de bolos para esquilmar, como digo, para apañar el dinero de los asturianos con sus impuestos. Sabemos también que eso no entra en la cabeza de las izquierdas, porque seguramente lo que hay son demasiados prejuicios. Desde luego será el Partido Popular el que elimine este impuesto carca antiguo cuando tengamos la responsabilidad de gobernar, que será pronto, se lo aseguro. Como tampoco entra en sus cabezas la disminución del sector público, que en Asturias sigue siendo mastodóntico. Reducir este sector es abrir oportunidades para muchos asturianos y reducir no solo gastos, sino mucha parte de la administración que no es necesaria o que lo pueden cumplir otras partes de la sociedad. El sector público asturiano, saben, tiene una deuda que supera los 600 millones de euros, lo que da una idea de lo que es o lo que ha sido el despilfarro que ustedes a lo largo de estos últimos 20 años han realizado. Hemos reducido el sector público asturiano la mitad que lo han hecho el resto de las comunidades autónomas de media. Hemos reducido el 18% del sector público asturiano frente al 36% que ha reducido el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, se puede reducir la presión fiscal suprimiendo sucesiones y donaciones para directas y colaterales, y también se puede reducir el sector público autonómico. No tengan ninguna duda que detrae recursos de todos los asturianos para unos pocos privilegiados, y además compite con deslealtad con quienes abren todos los días la persiana de su negocio. Sin duda, el color en una sociedad en buena medida lo pone el empleo, y aplicar medidas a distintos sectores económicos con dos objetivos, uno no destruirlo y otro crearlo, forma parte de muchas de las propuestas que hoy presenta el Grupo Partido Popular. Para que no se destruya lo tiene muy fácil. Hace unos días, Partido Socialista, o hace 2 semanas, Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos votaban en el Congreso adelantar 30 años el cierre de las térmicas. Nada nuevo. Pusieron fecha al cierre de las minas y ahora hacen lo mismo con las térmicas. Quieren descarbonizar y, por tanto, desplumar 600 empleos directos en Asturias. Eso es. Sí, eso es destruir empleo. Sí, eso es destruir empleo. Yo le pediría que rectifiquen, si pueden, si quieren, que no quieren. Y, en todo caso, nuestra propuesta es clara, señor León, nuestra propuesta es clara. No queremos adelantar el cierre de las térmicas. No queremos adelantar el cierre de las térmicas. No, primero porque está en riesgo la suficiencia energética para este país. Segundo, porque encarecería el recibo. Y tercero, porque está en juego más de 600 empleos. Los que están o los que basan su discurso en la pobreza energética, y resulta que esto supone subir un 15% la factura a los asturianos y asturianas. Eso es lo que hacen ustedes. Claro, el PSOE, dice la señora Lastra que no pasa nada, que votar no tiene, dice Lastra, no es vinculante ni es una ley, no tiene otro rango que orientar al gobierno para que cierre las térmicas.
Claro, orientan al gobierno para que cierre las térmicas, pero no es nuevo, señorías, no es nuevo. Mire, estos son 3 flashes del Partido Socialista con las térmicas y el carbón. Esto, 2010, adelanto del cierre de las minas a 2014. Congreso del PSOE, estupor de la delegación asturiana por una exigencia del fin del carbón. Y, por último, lo que pasó hace 2 semanas. El Congreso insta al Gobierno a cerrar las centrales térmicas en 2020. Esto no tiene aristas. Unos quieren cerrar las térmicas y otros no queremos cerrar las térmicas. Y esa es la gran realidad. Y ustedes tendrán la oportunidad hoy, al menos, de ser incoherentes, que votan aquí distinto de lo que votan en Madrid. Y en relación también a empleo y a industria, propuestas en relación, como digo, al suelo industrial, que proponemos una política o una correcta política de comercialización de suelo industrial que permita que proyectos empresariales se instalen en Asturias. Oiga, es que hay 3 millones de suelo sin vender y eso solo tiene una palabra: fracaso. Una estrategia que movilice metros cuadrados de Asturias para crear empleo creo que es ya urgente y necesaria. Y, por tanto, lo que proponemos es, evidentemente, que tal como está ahora mismo el suelo industrial, lo único que hay es plumero de la Pampa en Boves, plumero de la Pampa en Zalia. Y es una auténtica vergüenza que se hayan gastado millones de euros para cultivar plumero de la Pampa. Eso sí, ahora están en la lucha contra el plumero de la Pampa. Es las cosas de este Gobierno y del Partido Socialista que gobierna Asturias. Pero es que en el caso de la Zalia somos también claros en el sentido de que se tome la gestión directa por parte del Principado. Oiga, ¿sabe cuánto han gastado la Zalia en 5 años? 1,4 millones de euros. ¿Y sabe cuántos metros cuadrados ha vendido la Zalia en 5 años? 0. El pasar a una gestión directa por parte del Principado, al menos, nos ahorrará 110.000 euros, porque la Zalia, señorías, tiene un directivo y un secretario. 110.000 euros al año para tener 0 metros cuadrados vendidos. Para el Partido Popular tienen gran importancia las personas que viven en el medio rural asturiano y las vamos a apoyar también con claridad. Muchos se llenan la boca del problema de la población en el medio rural, pero nada hacen para remediarlo. Propuestas claras como las que hoy traemos aquí. Impuestos cero en el medio rural. Métaselo en la cabeza. Impuestos cero en el medio rural. De tal forma que no se paguen o que no paguen impuestos aquellos que viven en el medio rural y que, por ejemplo, tienen que hacer agrupaciones de fincas para aumentar el tamaño de sus explotaciones, ni por la compra de vivienda. Vamos a facilitarles que los jóvenes puedan comprar vivienda en el medio rural, al menos eliminándole la confiscatoria de los impuestos de esta región. ¿Nos creemos el problema? ¿Nos lo creemos o solo para los discursos? Nosotros nos lo creemos. El Partido Popular se lo cree y por eso propone que la fiscalidad cero en el medio rural creo que es necesaria para que la despoblación o que vuelva o que haya gente que se instale en el medio rural. Pero además de incentivar para ganar población, lo que se debe de aplicar son medidas a favor de los asturianos que ya viven en nuestros pueblos, porque este Gobierno, por acción o por omisión, les está asfixiando. Y les voy a poner un ejemplo que seguramente todos reconocen. Los daños por lobo a los ganaderos. Los ganaderos están al límite. Al límite. Cada vez hay más lobos, cada vez en más concejos, cada vez más ataques y cada vez los ataques tienen más animales o más pérdida de animales en un ataque. El señor Fernández decía el pasado martes que es un problema social y el consejero de turno dice que quiere tener empatía con los ganaderos. Pues yo les pido, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que solucionen el problema social y que tengan empatía con los ganaderos, apoyando la propuesta que este grupo hoy trae a esta Cámara. Daños cero. Repito, daños cero en municipios donde no está prevista la presencia de lobo y en municipios incluidos en el plan de gestión reduzcan los daños al 50%.
Háganlo, vótenlo y háganlo, claro, no solo voten y no hagan nada. ¿Es tan difícil? ¿O hay pactos escritos o no escritos, mejor dicho, con otros grupos parlamentarios de esta Junta General para no hacerlo? Vamos a ver lo que hacen. Algunos incluso se ríen. Pero los ganaderos, y recuerdo a sus señorías que hay más de 20.000 en esta región, tienen con la sanidad animal y en concreto con la tuberculosis otro problema, principalmente con la gestión realizada por este Gobierno. Además de la mala gestión, que no vamos a poder solucionar, desde luego, sí hay dos cuestiones vitales que creemos que deben de ser solucionadas y por eso presentamos a su debate y votación. Primero, modificar el protocolo actual porque se están sacrificando muchos animales que son falsos positivos. No son positivos. Y el dato es claro. El 95% de los animales que se sacrifican como positivos no tienen la enfermedad comprobada posteriormente vía laboratorial. Por tanto, eso es un lujo o una desfachatez que no se puede permitir y, por tanto, modificar ese protocolo es necesario y urgente. Y, sobre todo, en la misma medida, aumentar el control sanitario sobre la fauna salvaje. A estos problemas no imputables, sobre todo a los ganaderos, se le suma, como es habitual en este Gobierno, la incertidumbre que genera en el sector el pago de las ayudas de la PAC. Yo les pediría que se comprometan, y le pedimos en una proposición que se comprometan de una vez con los ganaderos asturianos y fijen un calendario de pagos que se cumpla realmente, que dé certidumbre al sector, porque dependen de estos ingresos y, en muchos casos, para poder hacer frente a deudas con entidades bancarias por inversiones en la propia explotación. Y, por cierto, hablando de ganaderos del sector agroalimentario, es importante, y así lo presentamos en una propuesta para el Oriente de Asturias, hacer todos los esfuerzos, que no han hecho ninguno, desde las distintas consejerías implicadas, que son más de una, Sanidad, Desarrollo Rural, para que el servicio de matadero del Oriente de Asturias se restablezca en la comarca. Es un daño económico muy grande, es un daño económico para el sector agroalimentario, para el sector hostelero, para el sector turístico y, por tanto, son Gobierno y lo que tiene que hacer es solucionar sus problemas. Si no son capaces, váyase. Si no son capaces, váyase. Si hay también en el medio rural un sector desatendido, es el sector forestal. Hay muchas cosas, sin duda, pero les proponemos dos cuestiones. Poner en marcha los planes forestales comarcales, 10 planes que un director que se dedicó a comprar o dedicó su esfuerzo a comprar bicicletas, los metió en un cajón. 10 planes comarcales. Son una herramienta útil para ordenar el bosque, con actuaciones para conservación de hábitats, para ordenación de la producción forestal, para defensa de montes contra incendios o para incluso el uso social del monte. Se los cargaron estos planes forestales en su momento Izquierda Unida, que gobernaba esa consejería, y PSOE. En su aplicación, si se hubiesen aplicado, seguramente se hubiesen minimizado catástrofes que todos recordamos hace un mes. Y también, en segundo lugar, planes de emergencia municipales. Frente a estos incendios forestales, pues se comprueba que cada vez son más grandes los incendios que precisan evacuar por seguridad a vecinos de núcleos habitados. Es necesario abordar este riesgo real de la interfaz urbano-forestal y que permita a la población reaccionar. En relación a las políticas sociales, llámese sanidad, educación y políticas sociales, el Gobierno en sanidad, pues se hace eco de cómo funciona la sanidad a través de las encuestas. Pero los asturianos, señorías, que tienen una dolencia, que están esperando para ser atendidos en una operación quirúrgica, no saben de encuestas o les importa muy poco las encuestas. Y, por supuesto, los asturianos que viven en el oriente y en el occidente, que en ocasiones sufren auténticos calvarios para ser atendidos. Es el mundo al revés. Mantienen larga lista de espera por no concertar intervenciones, pero, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy gráfico, un boalés se le deriva, a un boalés sí, a un boalés se le deriva, a una privada o a una pública, pero se le deriva. Es decir, como no hay servicios en Jarrio,
pues entonces a Ombuales le mandan coger un taxi o se arregle como pueda, se tiene que marchar a Oviedo, a Gijón o a donde sea, y a ese se le deriva. Es decir, las salas desmantelan servicios sanitarios y obligan a traslados a una población principalmente también envejecida y no les debe derivar a privadas o a públicas. En el centro, más fácil, se resisten. Es decir, palo al asturiano de las salas desde el punto de vista sanitario. Por ello, lo que les pido, lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular es que ustedes, que quieren unificar áreas, nosotros no, y lo que proponemos es que se incentive económicamente y también con otros métodos a los profesionales de las salas, médicos y enfermeros. ¿Cuál es su temor? ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué dicen que no se puede hacer? Porque si su plan de fusión encubierta se incentivase a estos profesionales, como digo, su plan de fusión encubierta quedaría o se vendría abajo. Claro, habría profesionales y, por tanto, se acabó ese plan de fusión encubierta. Lo que pedimos es equidad en las salas que ustedes no aplican. A los asturianos, por ejemplo, que están en una lista de espera, no quieren demora. Les proponemos un concierto con luz y taquígrafos, con la sanidad privada, para solucionar miles de personas, los problemas de miles de personas que esperan operarse. Ponemos 6 ejemplos: para hernias, para vesícula, para prótesis de cadera, para prótesis de rodilla, para cataratas y para varices. ¿Cuál es el problema de solucionarle la dolencia a estas personas? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es una cuestión de ineptitud y de vagancia de este Gobierno, aparte de todo lo que es la ideología caduca que llevan encima. El servicio se lo hacen a los asturianos, que tienen derecho y que no tienen por qué estar esperando en casa meses. Lo que tienen que borrar es el prejuicio en favor de los asturianos. En materia educativa tenemos propuestas muy claras. Algunas tendrían que volverse muchos la cara para no escucharlas, porque la han escuchado, la han votado, ahora la sacan de bandera, pero nosotros vamos a lo nuestro. Nosotros tenemos claro que el ciclo de 0 a 3 años hemos sido este partido y este grupo los que hemos puesto en el debate político. Nadie sabía cuánto costaba. Nadie sabía lo que pasaba con el 0 a 3 años en Asturias. Nadie. Bueno, si lo sabíamos, se lo callaban. Nadie sabía. Hemos puesto en el debate político el problema de 0 a 3 años en Asturias. Y nosotros lo tenemos muy claro. Otros dependen del día. Un día lo tienen claro y otro día no lo tienen claro. Nosotros lo tenemos claro ayer, hoy y mañana. Gratis para todos el 0-3 años. Universal y gratuito. Universal y gratuito. No pueden pagar 333 euros una familia por cada niño que lleva a 0 a 3 años. Y además no hay plazas. Porque muchos están en espera. Por tanto, 0-3 años, universal y gratuito. Vótenlo, apoyen esta propuesta. Seguro que sus almas quedarán mucho más tranquilas. Gratuidad de los libros de texto. Otras comunidades lo tienen. No pongan la disculpa. Y nosotros tenemos, además, el peor sistema de ayudas en España. Una pareja que gane más de 1.200 euros no tiene derecho hoy a ayudas por libro de texto. Ese es el ejemplo de lo que pasa en Asturias. El programa bilingüe, apostar por un programa bilingüe que se implante desde el segundo ciclo de infantil, asegurando un 30% mínimo de horas lectivas. Esto es lo que quieren, señorías, las familias asturianas. Esto es lo que propone el Partido Popular. Incentivar la formación profesional dual con nuevas titulaciones adaptadas a la realidad y a las necesidades de las empresas asturianas. Hay un problema en Asturias por no existir especialistas. No lo dice que también este diputado ni este grupo voluntario, lo dicen las empresas. Se quejan de que no hay especialistas. Por tanto, abordemos el problema con seriedad, incentivando esta FP dual con nuevas titulaciones para el mercado de trabajo en Asturias. Y 2 propuestas más en el ámbito educativo, pero que traspasan los límites del ámbito educativo y que afectan, desde nuestro punto de vista, a algo tan sagrado como, diría, la libertad. Una de ellas, ríase, saben que no es así. Una de ellas se refiere a la libertad educativa como derecho constitucional y, por tanto, la libertad de elección de centro por las familias. El criterio zonal actual complica a miles de familias
métaselo en la cabeza. El criterio zonal para determinar la elección de centro complica el día a día miles de familias que se empeñan en imponer desde la consejería a dónde tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio. Eso es una anticualla social comunista. Por favor, ya sé que no lo van a votar, pero esa es nuestra proposición y, por tanto, así la defenderemos. Y otra tiene que ver con el Bable. No hay demanda para que Bable sea cooficial. No vengan a cambiar o no pretendan cambiar de manera radical la vida de los asturianos, imponiéndoles la cooficialidad de una lengua. Primero, como digo, porque no hay una demanda real de los asturianos, porque es un gasto inmenso para las administraciones y porque sería, como digo, imponer un cambio radical en el día a día de todos los asturianos. Yo les pediría que no busquen dividir artificialmente a los asturianos. No a la cooficialidad es nuestra propuesta. Hoy se retratarán ustedes. En materia de servicios sociales tenemos la necesidad urgente e inmediata de acometer una importante actualización normativa. Reclamamos una nueva ley de servicios sociales que, entre otras cuestiones, responda tanto a las necesidades de los usuarios como a las entidades del llamado tercer sector. Pero también es urgente la actualización normativa para una nueva ley del menor. Y, sobre todo, el compromiso de una buena gestión, algo difícil en este Gobierno, pero que creemos que es perfectamente viable. Proponemos un plan de estabilidad financiera que garantice derechos a las personas con discapacidad y familias planificado y con mecanismos de concesión inmediatos, no demoras y no retrasos, por favor, que nos llevan con ello toda una vida. Desde el punto de vista o desde el ámbito de las infraestructuras, la vertebración de Asturias a través de unas buenas comunicaciones es sin duda uno de los fracasos de este Gobierno. La pasada legislatura nos decían que no había ni parabaches. No se puede hacer todo a la vez, pero lo que no se puede es no hacer nada nunca. Y eso es lo que hace este Gobierno. Oriente, centro y occidente. No se puede hacer todo a la vez, pero algo sí. Por eso nuestra propuesta es apostar en el oriente por una infraestructura que es el tren a los lagos de Covadonga, que colocaría a Asturias en el progreso, en la modernidad y respetando algo tan importante como el medio ambiente. En el occidente, otra gran reclamación o engaño, que es continuar la autovía desde La Espina a Cangas de Narcea, necesaria para el suroccidente, castigado y engañado con planes que son humo, nunca mejor dicho. El PSOE paralizó esta autovía, Oviedo-La Espina, el Gobierno de Rajoy la ha vuelto a activar. Si el Gobierno de Asturias hiciese su trabajo, el suroccidente tendría autovía a Cangas. Y si no lo hacen ustedes, señores del Partido Socialista, lo haremos nosotros. Pero no hagan perder más tiempo a los asturianos. Y en el centro, otra infraestructura importante, Caso Infiesto, o Camino de Cabras, impropio del siglo XXI, que necesita de manera urgente una actuación integral y completa. Están enredando con esta infraestructura, con esta carretera, y la verdad es que un señor que salga, o una señora, que salga del Tozu, que aparece en medio de esa carretera, yo creo que muchas veces dudará si va para un sitio o va para otro, porque la verdad es que está calamitosa. Por último, llevan incumpliendo el plan de ruidos con 3 fases ya desde el año 2009, iniciadas por Areces. Lo que le pedimos es que de una vez por todas apliquen este plan, estas fases de acción contra el ruido. Y acabo con 3 aspectos que fueron motivo de debate, no en vano, claves para el futuro de Asturias: financiación autonómica, plan demográfico y plan de residuos. Hemos dicho desde el Grupo Parlamentario Popular que los intereses de Asturias se defienden mejor unidos, con lealtad institucional y buscando lo mejor para esta tierra en temas transversales como es la financiación y el reto demográfico. La lealtad del Gobierno, la justa. Ni consultan expertos, ni nos tiran el plan de residuos en el mes de agosto y ni plan demográfico, que también nos lo pasan encuadernado, ni eso. Pero el árbol
el árbol del socialismo no nos impedirá ver el bosque. Proponemos que en ese nuevo sistema de financiación se tenga en cuenta el coste del envejecimiento en la prestación de servicios transferidos. Y para ello proponemos crear o que se cree a nivel nacional un fondo de cohesión demográfica. Despoblación y envejecimiento es un cóctel peligroso y en Asturias lo tenemos. Por eso consideramos que la responsabilidad del principal grupo de la oposición es plantear propuestas claras y concretas al problema demográfico en Asturias y no quedarse en intenciones vacuas o brindis al sol. Estamos a la cola de España en tasa de nacimientos, con una población envejecida en la que la mayoría de 65 años son más del doble que los menores de 15. Tenemos la tasa de mortalidad más alta de España. Con estos datos no hay soluciones mágicas, pero sí propuestas prácticas, como potenciar la reproducción asistida en la sanidad, implantar 0 a 3 años gratuito, incentivos fiscales por hijo. Pero desde el primer hijo, si no hay primero, ¿cómo quieren incentivar el segundo? ¿Pero qué plan es ese? Pero si no hay primer hijo, señorías, si queremos que las salas no se conviertan en una reserva india, se deben garantizar ahí también las prestaciones sanitarias. Y ustedes están haciendo lo contrario, unificación encubierta de áreas sanitarias. Con el bono joven, que también afecta a lo que es la movilidad y la demografía y la población. Un chico o una chica de las salas paga una barbaridad por el abono joven. Si no rebajamos el coste a los jóvenes, les estamos invitando a no volver a su ciudad o a su pueblo. Por ello proponemos rebajar claramente este abono, que hoy es muy lesivo para todos, pero especialmente para los jóvenes. Termino, presidente, con el plan de residuos. Voy a intentar resumirlo. Difícil. Mientras no había requerimientos claros sobre cómo gestionar los residuos, Cogersa hacía y deshacía a su antojo. Los ayuntamientos solo estaban para levantar el brazo porque confiaban en la gestión de Cogersa. ¿Qué pasa ahora? Pues que Cogersa y el Principado, el Gobierno del Principado, se lava las manos y lo que hacen es trasladar la responsabilidad del fracaso en la gestión de los residuos de 15 años a los ayuntamientos si no cumplen los objetivos marcados por Europa. Ese es el resumen que creo que es fácilmente entendible. Es decir, ultimátum a los ayuntamientos y a los asturianos. O cumplen los objetivos o le multiplicamos por 6 las tasas a los vecinos. Ese es el resumen del plan de residuos. El presidente el otro día pedía socorro. Socorro, socorro, nos van a comer las basuras. Entendí. No han hecho su trabajo y ahora nos quieren mezclar a todos con la basura. Y no hay tiempo material, no se va a llegar a cumplir en tiempo lo exigido por Europa. Por cierto, ¿saben quién es o saben qué país es la locomotora de Europa del reciclaje? Pues ese país que gobierna una tal Merkel. Sí, ese está por encima del 50% del reciclaje, señorías. Exigimos que el plan de residuos no afecte a usuarios ni a ayuntamientos. Un esfuerzo para recogida selectiva en los núcleos rurales y bonificación a los asturianos. Acabo, presidente, de verdad. He hablado de pasar del blanco y negro del socialismo en Asturias a un futuro en color con el Partido Popular, que en buena medida pasa porque no solo se aprueben, sino porque se pongan en marcha las propuestas del Partido Popular. Hoy, estas propuestas son del Grupo Parlamentario Popular. Pronto lo serán del Gobierno de Asturias. Muchas gracias.